Hola amigos, nuevamente quiero compartir con ustedes una reflexión. Espero que estén muy bien, pero pensando un poco en los discípulos y en cómo podemos nosotros mejorar nuestra forma de evaluar, porque esa es la tarea que nos ha dado Dios. Principalmente Pablo estaba teniendo en cuenta todo el tiempo cómo podía hacer que los discípulos dejaran de ser niños espirituales, crecieran hasta la estatura de Cristo y de esa manera alcanzar los logros y las conquistas gloriosas que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que dice Pablo aquí en la carta a los Efesios en el capítulo 4, a partir del versículo 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A mí me impactó el hecho de que todos debemos llegar al conocimiento pleno, a la fe bien ejercida y al poder pleno también que debe caracterizar a los hijos de Dios. A veces a nuestro alrededor podemos ver personas débiles, personas inestables, personas que se desaniman con suma facilidad. Y nosotros tenemos que estar permanentemente atentos para poder ayudar a todos ellos. De alguna manera, de cualquier manera y de la forma en que Dios nos va a guiar, vamos a poder serles de ayuda, como Dios nos ha sido de ayuda a nosotros. Y seguramente hemos tenido gente a la cual agradecerle porque nos dio una palabra de aliento, una palabra de consejo, una palabra de oración y tantas otras cosas que van a despertar en nosotros ánimo, pero también motivación para seguir creciendo. Por ejemplo, en la Grecia antigua, los filósofos tenían sus formas de evaluar a sus discípulos. Por ejemplo, Pitágoras tenía dos formas. Él caracterizaba a las personas como principiantes o como que estaban en el camino de la perfección. Filón, otro que tenía una escuela propia en la Grecia antigua, él tenía tres formas de analizar a sus discípulos. Él decía los principiantes o los básicos, los que estaban de alguna manera avanzando, y los terceros eran los que estaban ya encaminados a la perfección. Y nosotros también tenemos que tener formas de evaluar a nuestros discípulos. Yo quiero tomar un modelo que me sirve a mí, por ejemplo, cuando consideramos el templo. El viejo templo construido por el rey Salomón tenía 3 habitaciones muy diferentes una de la otra. Cada una tenía una función específica que nos van a servir a nosotros para ilustrar un poco figurativamente cómo debemos tomar en cuenta esto. Por ejemplo, estaba el patio interior. Ahí entraban el pueblo, la gente, pero no así de manera como se le antojara. Había puertas específicas para los hombres, para las mujeres, también había para los magistrados y para las personas que ya eran gentiles, por ejemplo, y que querían hacerse prosélitos. Es decir, era un patio interior donde se juntaban todos. Yo imagino este patio interior como la iglesia, donde todos nos juntamos, donde nos encontramos todos y a veces ni siquiera sabemos quiénes somos, y más en una iglesia creciente que viene gente todos los días y tenemos que llegar a conocerlas. Y dentro de todas esas personas hay personas que aman a Dios, quieren a Dios, están expectantes de Dios y quieren crecer cada vez más en Dios. Y tenemos que saber nosotros discernir la estatura espiritual de cada uno de ellos. Pero luego venía otro ambiente, otro recinto especial, que era el lugar santo. Ya este lugar no era para cualquiera. En este lugar solamente entraban los sacerdotes o algunos magistrados para ser ungidos. Y tenemos en cuenta que el sacerdocio hoy, por medio de Jesucristo, según nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, es para todos. O sea que en aquel entonces, por ejemplo, solamente podían ser sacerdotes los que eran herederos o venían de una ascendencia hereditaria de Aarón o de Leví. Los de Leví no podían hacer las funciones sacerdotales como la tribu de Aarón,
solamente estaban determinados para las menudencias del templo, es decir, mantener las cosas que eran necesarias, como el mantenimiento del templo. Y eran bajo pena de muerte que tenían que mantenerse en esa función y no en otra. Pero también estaba el registro de quiénes eran verdaderamente los que eran de la ascendencia de Aarón, es decir, no podía ser cualquiera un sacerdote, solamente tenían que ser ellos. Jesús rompe todos los esquemas cuando es descendiente de la tribu de Judá. Por eso él no es sacerdote como todos los demás, que morían y aún debían expiar sus propios pecados cuando lo hacían a la par por las personas que venían a pedirles favores. Jesús era puro, él no tenía pecados, pero a su vez no era de la tribu de Aarón y ni siquiera de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá, pero él se remitía a la figura de Melquisedec, un sacerdote que no tenía principio ni fin y que era justo y lleno de paz, con mayúsculas, como caracterizó la vida de Jesús. Por lo tanto, Jesús ejerce un sacerdocio absolutamente diferente, y es el sacerdocio que abre las puertas para nosotros también. Y hoy nosotros todos, por haber sido lavados con la sangre de Jesús, por tener a Jesús en el corazón, ejercemos ese sacerdocio que se abrió para toda la humanidad. Por eso todos tienen la posibilidad, si tienen a Cristo, de ser también sacerdotes del Dios Altísimo. Pero aquí también, en este lugar santo, había ciertas cualidades. No podía ser cualquiera un sacerdote, ya lo dije bien. En aquel entonces tenían que confirmar que eran de la tribu de Aarón o de la tribu de Leví. Pero a su vez no podían tener ninguna deficiencia física. Los judíos habían hecho una lista de 142 deficiencias físicas por las cuales no podían ser sacerdotes quienes tuviesen alguna de esas deficiencias. Hoy en Cristo cualquiera puede ser sacerdote. Hoy en Cristo todos tenemos la misma posibilidad de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Ya no hay límite ni para hombre ni para mujer. Dios puede usar a un ciego, a un cojo, a un paralítico, si pone su corazón al servicio de servir a Dios y de amarlo por sobre todas las cosas. Pero también otra de las cosas que frenaban la posibilidad de ser sacerdotes eran los impuros, es decir, los que estuviesen bajo impureza. Y esas personas ya eran confirmadas como que no podían vencer las tentaciones y no podían dejar el pecado, ni la corrupción, ni la malignidad. Y eso los marginaba del sacerdocio. Y aún hoy también, todos aquellos que mantengan sus pecados, que no puedan librarse de las tentaciones en cuanto a ceder tan fácilmente y ser seducidos por ellas, obviamente van a estar cortando ese camino de bendición para crecer en el sacerdocio y en el obrar sirviendo a Dios y a su pueblo. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy en alto que Dios nos abrió por medio de Jesucristo la puerta para que podamos crecer y crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. Hay personas que no evalúan este ministerio ni toman en cuenta el privilegio que uno tiene cuando acepta servir a Dios. Uno se pone en la brecha para bendecir al prójimo y para ser útil para el prójimo. Y esa es una tarea demasiado grande y una responsabilidad muy grande, pero un altísimo privilegio que Dios nos ha conferido. Y una última cosa que frenaba la carrera sacerdotal era la ilegalidad. El hecho de que anduviésemos siendo hipócritas o falsos, queriendo mantener una fachada pública, religiosa, adaptable socialmente al medio o a la iglesia o a los que nos rodean, pero en la intimidad con Dios falsa, en la intimidad con nuestra familia falsa. Dios, que ve en lo secreto, recompensa en público. Por eso Jesús abrió la brecha, Jesús abrió la puerta, Jesús rompió el velo y hoy nada nos puede impedir que crezcamos y crezcamos y crezcamos y crezcamos hasta la estatura de Jesucristo. Y el tercer recinto, el primero era el patio o el atrio o el patio interior, el segundo era el lugar santo, pero luego viene el lugar santísimo,
y era llamado el lugar de más adentro. Es decir, las personas que recién entran al atrio o al patio interior que vendría a ser la iglesia, llegan y tienen un primer encuentro, un contacto, por así decirlo. Pero cuando sienten un llamamiento de Dios, se sienten compelidos a seguir comprometiéndose, a seguir entregándose, a seguir brindándose y queriendo conocer más de Dios y de su gracia. Y eso los hace mover hacia nuevas dimensiones. Pero no queda ahí la cosa todavía sigue, y es hasta llegar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es la plena presencia de Dios, es la gloria de la presencia de Dios, es el lugar donde vos te encontrás cara a cara con Él, es el lugar donde hay una intimidad perfecta entre Dios y su hijo o su hija, donde por medio de Jesucristo podemos tener estas gloriosas experiencias espirituales que van a servir para bendecir a multitudes. Yo te quiero animar a que puedas crecer y crecer y crecer y comprometerte cada vez más, y no te frenes, sino que dejes que el Espíritu Santo te entusiasme para seguir entrando en el compromiso a Dios y en la entrega a Dios y en la consagración a Dios, y vas a ver cómo vas a disfrutar de mucho fruto, pero al mismo tiempo disfrutar de plenitud espiritual, porque Dios te va a estar utilizando poderosamente. No te quedes, no desfallezcas, no te desanimes, con realmente ímpetu y osadía seguí adelante, por favor, porque grande es el galardón que te espera. Así que todos, sin excepción, todos tenemos que llegar a ese nivel pleno de la estatura de Jesucristo. Vamos a orar para que esto suceda en medio nuestro, con todos los nuestros, en nuestra iglesia, con todos los discípulos, y que cuando nos volvamos a ver cara a cara haya una gloriosa multiplicación de almas redimidas por la sangre de Jesús. Y vamos a deleitarnos y vamos a gozarnos en su presencia siempre. Te quiero agradecer por este tiempo de palabra, Señor, que cada uno sea hallado fiel y que todos lleguemos y que hagamos que muchos más lleguen al pleno conocimiento de tu preciosa presencia. Y queremos seguir avanzando, queremos seguir conquistando y queremos seguir creciendo y progresando en tu camino. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente a todos.